el grupo IRH en el control prenatal. El grupo IRH en el control prenatal se refiere al tipo de sangre de la mujer embarazada y de su esposo. Y es un sistema de clasificación de la sangre humana, el sistema ABO, basado en la presencia de una proteína que se encuentra integrada a la superficie del eritrocito o glóbulo rojo. Esta proteína es un antígeno capaz de formar anticuerpos y que la presencia o no de este antígeno en la superficie del eritrocito puede determinar 4 tipos de sangre. El grupo A, si tiene de antígeno de superficie el antígeno A, el grupo B, si tiene de antígeno de superficie el antígeno B, el grupo AB, si tiene el antígeno, los dos antígenos en la superficie del eritrocito. Y grupo O, si no tiene antígeno en la superficie del eritrocito. Estos 4 grupos se le suma otro sistema, que es el sistema RH. Si tiene el antígeno D, es positivo, y si no lo tiene, es negativo. La combinación de estos dos sistemas determina la presencia básicamente de 8 tipos de sangre. Estos 8 tipos de sangre están genéticamente incluidos dentro de los tipos de sangre en el ser humano, lo cual permite que sean transferidos por herencia de acuerdo a las leyes de Mendel en dominante y recesivo. La presencia de cada uno de estos antígenos determina en el plasma de cada una de estas sangres anticuerpos contrarios al antígeno que tiene el eritrocito en su superficie. Así tenemos que si el grupo es A, en el plasma hay anticuerpos anti-B. Si el grupo es B, tiene anticuerpos anti-A. Y si el grupo tiene los dos antígenos en la superficie del eritrocito, en el plasma no hay anticuerpos. Y si es O, tiene los dos anticuerpos en el plasma. Esto le da características diferentes a cada una de estas sangres. Y tiene importancia el tipo de sangre. La importancia del tipo de sangre se refiere a determinar la compatibilidad o la incompatibilidad. Para determinar la compatibilidad, la sangre o sus derivados, cuando se recibe o lo recibe el médico para realizar la transfusión y sus derivados, lleva un cartón de identificación del donante, llevando el nombre completo, la dirección, el día que se elaboró la muestra y además de eso, las pruebas cruzadas para determinar que, el tipo de sangre. Esto se compara con el tipo de sangre del receptor, en este caso el paciente. Se verifica el cartón y el tipiaje o el tipo de sangre del donante y del receptor, y generalmente en la hoja de evolución de la historia se establecen que está compatible, que todos los valores que refleja el cartón de identificación coincide con el donante y se hace una nota en la evolución y se autoriza la transfusión. La incompatibilidad de la sangre puede producir rechazo inmediato con hemólisis de los glóbulos rojos, anemia hemolítica, destrucción de los glóbulos rojos, daño renal, shock, que puede conllevar a la pérdida de la vida. En este caso, para la transfusión es importante. Y en segundo lugar, para la mujer embarazada. Si tiene el paciente, la mamá y el papá, tienen el mismo tipo de sangre, por ejemplo, relacionado con el RH, los dos son positivos, no hay incompatibilidad.
o si los dos son negativos. Los tipos de sangre son iguales. Si el esposo es RH negativo y la mamá es RH negativo, pues no hay incompatibilidad. Pero si el esposo es RH positivo y la madre es RH negativo, por la ley de Méndez, de ley de la genética, hay un alto porcentaje de que el bebé va a salir positivo en aproximadamente un 85%. Eso hace que la sangre de la madre no es compatible con la sangre del bebé. El tipo de sangre comienza a aparecer en el bebé ya a partir de la 7ª semana de embarazo. Esto hace, normalmente la sangre del bebé y la sangre de la mamá regularmente no se ponen en contacto. Es decir, la circulación materna es independiente de la sangre materna a través de la barrera placentaria. Es decir, la sangre que viene del bebé llega al corazón, es impulsada por las arterias. Este tipo de sangre venosa no tiene oxígeno, va hacia la placenta a través del cordón umbilical a oxigenarte. Entonces, la circulación aquí es a la inversa que en el adulto, en la persona adulta o después que nace. Es sangre venosa, llega a la placenta, se oxigena, recibe las sustancias nutritivas, elimina lo que no necesita el bebé a través de la placenta, luego regresa por las venas, ya es una sangre arterial oxigenada, para llegar al corazón y entregar todos los elementos, incluyendo el oxígeno, al bebé. En la madre, la sangre llega hasta la placenta, deja el oxígeno, todos los elementos nutricionales, absorbe todo lo que no necesita el bebé o que ha eliminado el bebé y regresa por las venas. Pero hay ciertos momentos donde el contacto de la sangre materna y fetal se ocurre. Por ejemplo, en el momento del parto, la sangre materna puede ponerse en contacto con la sangre fetal o la sangre fetal con la sangre materna. En el momento del parto, en el momento de una cesárea, en las amenazas de aborto donde hay sangre fetal que puede ponerse en contacto con la sangre materna, en las placentas previas, y esto determina que el organismo materno la reconozca como extraño y hace un rechazo inmediatamente. Esto hace que en la sangre materna forme anticuerpos contra el tipo de sangre de la madre. Forma anticuerpos en el plasma sanguíneo, y los anticuerpos de la madre pueden pasar la barrera placentaria. Al ocurrir esto en la sangre materna, los glóbulos rojos hacen el mismo proceso que cuando ocurre en las transfusiones por rechazo, por incompatibilidad de sangre. Comienzan a producirse hemólisis de los eritrocitos, anemia, daño renal, hace las mismas manifestaciones en el bebé, y esto determina que el organismo fetal comience a hacer una eritroblastosis fetal, conllevando pues a la pérdida de vida el bebé en el útero. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta eso. Eso se puede hacer un seguimiento. En el momento de la consulta se pide una prueba que es para determinar los anticuerpos en la sangre, que es el CUM indirecto, y se determina si está sensibilizada o no. En este caso, cuando está sensibilizada, pasa a ser una paciente RH negativa sensibilizada. Y se permite un seguimiento a través de varios valores, incluyendo también el CUM indirecto, a determinar hasta qué momento decidir interrumpir el embarazo si compromete la vida del bebé, si está sensibilizada. También hay, en los momentos de contacto de la sangre fetal con la sangre materna,
hay unas inmunoglobulinas específicas que se llaman ROGAM, que se indican entre las 28 y 32 semanas o después del parto o después de una cesárea o cuando hay sangrado para neutralizar la formación de anticuerpos en la sangre materna cuando es RH negativo. Otra cosa importante en cuanto al tipo de sangre, puede determinar hacia los diferentes grupos. Por ejemplo, el más frecuente, probablemente usted tiene ese grupo. El grupo O, RH positivo, representa el 70% del tipo de sangre a nivel de Latinoamérica y Europa. Eso lo hace más frecuente. El menos frecuente es el AB negativo, apenas de un 6 a un 0,6% del tipo de sangre. Es el menos frecuente, muy raro encontrarlo. Y el grupo el RH más frecuente es el RH positivo con un 85%. También, dependiendo de los anticuerpos y antígenos, el grupo AB RH positivo es receptor universal. Quizás diría que no necesita el tipiaje para transfundirse, puesto que no tiene anticuerpos y permite la transfusión de cualquier tipo de sangre sin que tenga reacción de rechazo o reacción inmunológica. Y el donante universal se refiere al grupo O negativo. Le puede dar sangre a todo el tipo de sangre, pero tiene un inconveniente, que su tipo de sangre O negativo solamente acepta ese tipo de sangre la persona que tiene el grupo O negativo. Yo les sugiero, si les pareció interesante, suscribirse para recibir más información